Muy buenas tardes, mi nombre es José Salas. En esta ocasión les voy a hablar de un poquito de los temas aquí propuestos, que es aritmética, álgebra y geometría. Empezamos con lo que es una pequeña definición de lo que es la aritmética, y nos dice que parte de las matemáticas, es la parte de las matemáticas que estudian los números, las relaciones y los cálculos que se pueden hacer con ellos. La aritmética, cuyo objeto es el de estudio son los números, es sin duda la más antigua de las ramas de las matemáticas. Nuestros antepasados deberían reconocer la impresión, y la impetuosa necesidad que había en estudiar los números de una manera sistemática. Los egipcios, nos habla también por ahí un poquito de que los egipcios en las definiciones ya utilizaban la numeración decimal y tenían un signo particular para cada unidad, ¿no? Ok, pasamos a lo que es una pequeña definición del álgebra. El álgebra nos dice que es la generalización de la aritmética, es decir, la rama de las matemáticas que estudia las cantidades considerada del modo más general posible. Como todas las disciplinas del conocimiento, el álgebra tiene su propio lenguaje o su propia simbología. En este caso, el álgebra se utiliza mucho lo que son números y letras, ¿no? Ok, también nos habla un poquito de lo que es la geometría. Sí, la geometría nos dice, pues igual la definición, nos dice que la palabra geometría procede de las voces griegas geos, tierra, y metrón, medida. Formalmente, la geometría es el estudio de las formas y figuras de las rectas curvas, superficiales y puntos en el espacio. Ahí en el tema nos hablaba antes de profundizar un poco más en lo que es geometría, pues que había que estudiar los ángulos, ¿no? Y ya también nos dice qué es lo que es un ángulo. Es una abertura o una amplitud que existe entre dos segmentos, ¿no? Es prácticamente, es una recta que se parte del mismo punto, y bueno, y ese punto pues es llamado el vértice, ¿no? Entonces es lo que nos dice un poco. También por ahí nos mencionaba que la unidad más común de medida angular es el grado, y se denota con el símbolo, pues una pequeña bolita, es la medida de un ángulo. Y nos dice también que el lado terminal alrededor del vértice es de 360 grados. Y así poco a poquito nos va dando la definición de cada ángulo. El ángulo recto pues hace un ángulo de 90 grados. El ángulo agudo pues es un ángulo menor de 90 grados, ¿sí? Ok, y de esta manera pasamos a lo que es trigonometría. La definición de trigonometría nos dice que es la rama de las matemáticas que trata de la resolución analítica, es decir, del cálculo de los elementos de los triángulos y las relaciones que se establecen entre ellos. Pues aquí nos habla, pues lo que es, también nos refuerza lo que es el ángulo, pues nos dice que es la abertura o amplitud entre dos segmentos de una recta que interactúan o intersecan en un punto. Se nota con el símbolo, pues se hace un pequeño símbolo. Rápidamente lo muestro. ¿Sí? Aquí. No sé si se alcanza a apreciar. ¿Sí? También nos dice que el ángulo es positivo cuando se genera un sentido contrario al de las manecillas del reloj, ¿no? El ángulo es negativo cuando se produce en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces aquí igual lo podemos poner. Un ejemplo, no sé si se alcanza a apreciar prácticamente lo que nos dice ahí. Y pues nos dice que la unidad más común de medida del ángulo es el grado. Eso pues ya lo habíamos comentado. También nos dice
por ahí nos preguntaban para qué sirve el álgebra, ¿no? Y de qué manera se utiliza. Pues el álgebra tiene muchos usos. Para empezar, es una, yo creo que son es la base o las matemáticas, es la base para todo, ¿no? Yo creo que la geometría se utiliza mucho en las cuestiones de arquitectura, de diseño, sí, y pues el álgebra es como lo dije hace un momento, es la base. Prácticamente se utiliza pues los ingenieros, los matemáticos, eh, obviamente que probablemente, o bueno, no probablemente, se utilizan en unos grados más complejos o más, pues pues más complejos, ¿no? Más complejos. Sí. Okay. Voy a señalar unos pequeños ejercicios aquí, uno de álgebra. Yo señalé aquí, no sé si se va a alcanzar a apreciar. Dice, encuentra el producto de 2D menos 3E más 2. Yo aquí ya lo tengo resuelto. Por cuestiones técnicas probablemente no se alcance a apreciar muy bien. Voy a tratar de acercar un poquito la cámara. Sí, a ver.